Buen día, queridos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos 21 al 38. Nuestro sermón de hoy se titula Cuatro mensajes de la Navidad. Lucas, capítulo 2, versículos 21 al 38, dice la palabra de Dios así: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde la virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. El Señor bendiga su palabra. Usualmente, nuestra imagen mental de la Navidad gira en torno a una estrella, a un pesebre, algunos pastores y unos sabios de Oriente: paja, vacas, burros, camellos, ovejas y un bebé en pañales. Y no está mal, son las primeras imágenes que el Espíritu Santo nos revela en los Evangelios. Y sin embargo, la Navidad no es solamente lo que vieron aquellos que fueron al lugar de nacimiento de Jesús. También la Navidad es lo que vieron y dijeron aquellos que, como Simeón y como Ana, estaban en el templo y vieron llegar al bebé Jesús con su papá José y su mamá María. Así que me gustaría compartir con ustedes en esta reunión especial de Navidad 4 mensajes que contiene esta porción y que nos permiten definir el significado de la Navidad con mayor precisión bíblica, que es lo que siempre necesitamos hacer con cualquier porción de la Escritura o una historia de la Biblia. Permítame darles un poco de contexto primero para que entendamos dónde estamos ubicados en esta sección de la Escritura. Y primero quiero que hablemos del contexto de nuestro tema de hoy y de estos 2 ancianos que nos dejaron 4 mensajes. 4 mensajes particulares, por así decirlo: Simeón, 3 de ellos, y Ana, el restante. Estos 2 ancianos eran ancianos con mucha esperanza. Lo vemos al leer, palpamos y respiramos la esperanza que tenían Simeón y que tenía también Ana. Ellos esperaban la consolación y esperaban la redención. Representando la consolación y su esperanza está Simeón, y Ana esperando la redención. Uno comunica profecía, Simeón, y el otro una reacción, Ana, que también era una profetisa. La Navidad está relacionada directamente con ambas cosas y eso es lo que vamos a compartir. Y en el contexto necesitamos entender un poco el evento del templo, qué es lo que estaba pasando en este pasaje. Bueno,
Hay tres, por lo menos tres eran las ceremonias que ocurrían al momento de llegar un niño recién nacido al templo y que están sumarizadas para nosotros en versículos 22 al 24. Simplemente las menciono. La primera es la ceremonia de purificación de la madre, que son 40 días luego del nacimiento. Eso lo podemos encontrar en Levítico capítulo 12, versículos 2 al 4, y aquí lo tenemos obviamente en Lucas 2:22, la primera parte, y también el versículo 24. La segunda parte de la ceremonia, o uno de los eventos que ocurrían con un niño en el templo, es la presentación del primogénito del Señor. Eso tiene relación aquí en la Escritura, en Éxodo capítulo 13, versículo 2, versículo 12 también, en versículo 15, en Éxodo capítulo 34, versículo 29, y en Números capítulo 18, versículos 15 y 16, y está relacionado con el versículo 23 de Lucas 2 que hemos leído. Y finalmente, otro de los acontecimientos que tenían que ver con un niño recién nacido era la dedicación del primogénito para el servicio, y es una historia conocida que nosotros tenemos en la Biblia, que es la historia de Samuel, en 1 de Samuel capítulos 1 y 2. La tercera ceremonia, que es la presentación, la dedicación del primogénito para el servicio, es la que se sugiere aquí, que nosotros hemos leído, porque hay ausencia de mención de los otros elementos que tienen que ver con la ceremonia de purificación o la presentación del primogénito al Señor. Así que para que tengamos una idea de lo que está ocurriendo en el contexto de papá José y mamá María, llegando al templo donde están Simeón y Ana. Y también quiero que pensemos un poco quién era este primer personaje aquí mencionado como Simeón. El texto en realidad no nos dice la edad de Simeón, se infiere que era un hombre mayor por dos expresiones. En versículo 26 dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, al Mesías. Y en versículo 29, él, cuando está tomando al niño Jesús en brazos, bendice a Dios y dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Es interesante que hay pseudos evangelios no inspirados, por supuesto, y uno de ellos es un pseudo evangelio de Mateo que menciona, en este pseudo evangelio menciona a Simeón como un hombre que tenía 112 años de edad. Pero Lucas realmente no menciona ni la edad, ni siquiera menciona que era un hombre mayor. Nosotros lo inferimos por lo que acabamos de leer. Simeón no era un sacerdote, Simeón no era aparentemente una persona importante, pero estaba en el templo. Simeón estaba esperando por la dirección del Espíritu Santo, probablemente en el atrio de los gentiles o quizá en el atrio de las mujeres, ya que María era el lugar donde ella podría entrar juntamente con José. Así que esta es la idea, pero no era un sacerdote, no era una persona importante. Algunos creen que era parte del Sanedrín, pero no hay nada en el Evangelio que nos diga de esto. No tenía un nombre especial tampoco, sino un nombre común, y como hemos mencionado en nuestros estudios en los domingos pasados sobre el libro de Josué, los nombres son importantes, y su nombre, Simeón, significa o expresa lo que seguramente era la gratitud de este anciano. Simeón significa Dios ha oído. Él esperaba la consolación de Israel y Dios había oído a Simeón. Lo que sí menciona Lucas, y esto es lo que nos importa a nosotros, lo que sí menciona Lucas es la condición espiritual de Simeón. La condición espiritual de Simeón. Él era un hombre justo y era un hombre piadoso. Un hombre como Job, un hombre como Zacarías, el papá de Juan el Bautista, e incluso un hombre mencionado por lo menos como justo y devoto, que es Cornelio, en Hechos capítulo 10. Así que era un hombre con esperanza, era un hombre esperando al Mesías, y lo vamos a ver en un momento. El otro personaje que aparece en este pasaje es, por supuesto, Ana, la profetisa. Su nombre significa gracia. Su padre, dice el texto, en versículo 36, que se llamaba Fanuel, que es una variante del nombre Peniel. Peniel aparece en el libro de Génesis, en capítulo 32, versículos 22 al 23, y conocemos la historia, donde Jacob pelea con el Cristo preencarnado, con el ángel de Dios, y llama a aquel lugar Peniel, que significa cara a cara con Dios, o he visto a Dios cara a cara. Así que es interesante
los nombres relacionados tanto a Simeón, tanto a Ana, como también Fanuel, el papá de Ana. La edad de Ana también se debate, es un poco complicado, a veces es un poco difícil de entender realmente qué está tratando de decir el versículo 36. Incluso en el original griego tampoco es fácil de comprenderlo, pero se debate, por supuesto. La pregunta es, ¿significa que la viudez de Ana duró 84 años? Bueno, si es así, considerando que las jovencitas se casaban entre los 13 y 20 años, quizá Ana entonces tendría unos 105 años. O también que Ana fue viuda hasta los 84 años. Y si se adopta este punto de vista, entonces Ana fue viuda durante unos aproximadamente 65 años. Como sea, la actividad de Ana también refleja piedad como la de Simeón. Así que desde el nacimiento de Cristo, pastores del campo y hombres y mujeres de la ciudad testificaron de Cristo. Simeón y Ana, por tanto, nos enseñan a nosotros 4 mensajes que tiene la Navidad. Me acompañan entonces, el primer mensaje es que la Navidad es consolación. La Navidad es consolación. Versículo 25 dice que aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón esperaba la consolación de Israel. Es una expresión sumamente interesante e importante. Si ustedes se acuerdan, en Génesis capítulo 5, versículos 28 y 29, se nos dice que Lamec, que era el papá de Noé, le puso a Noé el nombre Noé, que significa, o diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. La verdad que es interesante porque al tiempo del nacimiento de Cristo, que vino en el cumplimiento del tiempo, cuando Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Cristo llegó en el momento exacto. El pueblo de Israel venía de siglos de opresión política, pero la opresión política, solamente era una imagen externa de la verdadera opresión que no solamente la nación de Israel tenía, sino también los gentiles padecían, como dice el versículo 32 de Lucas 2, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo de Israel. Así que la opresión que había necesitaba una consolación, y Simeón estaba esperando la consolación de Israel. Así que estaba hablando Simeón de la llegada del Mesías, que era en realidad la llegada de la consolación tan esperada. De hecho, Mateo señala que son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Seguramente Simeón era uno de los que lloraba por esta consolación de la que describe Mateo capítulo 5. Y por otro lado, Lucas mismo, al citar las bienaventuranzas en capítulo 6, si lo observan, en capítulo 6 de Lucas, y el versículo 24 habla de aquellos que tenían riqueza, pero que son consolados aquí en esta tierra. Mas hay de vosotros, dice Lucas 6, 24, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. El consuelo de los que piensan en este mundo lo tienen aquí en sus riquezas. Pero aquellos que esperaban, que lloran en su espíritu, que son pobres en espíritu, serán consolados con la consolación que es Cristo Jesús. Es decir, que el nacimiento de Cristo, queridos hermanos, es la llegada de la verdadera consolación. La palabra consolación es muy interesante. Aquí es la palabra paráclasis, de donde viene la palabra paracleto, en castellanizado, paracleto, que se refiere al Espíritu Santo. Significa uno llamado al lado de. Uno llamado para estar al lado. Esto es el paráclitos, porque esto es lo que sabemos del Espíritu Santo. Así, Lucas llama a Jesús consolación, como Juan llama al Espíritu Santo consolador, y como el apóstol Pablo llama a Dios, Dios de toda consolación en 2 Corintios capítulo 1. La Trinidad es una Trinidad de consolación. Pero el Nuevo Testamento también nos recuerda que los creyentes pueden buscar alguna consolación en Cristo en Filipenses 2:1.
y que el Padre nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, dice Pablo en los Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses 2:16. Así que la Navidad es un mensaje de consolación para los pecadores, a fin de que encuentren en Cristo la paz que no pueden hallar en otro lugar. Y esto es lo importante, no vas a encontrar consolación en ninguna otra cosa. No vas a encontrar consolación en tener quizá toda tu familia junta en tiempo de Navidad en esta noche. No vas a encontrar consolación en que tengas tu trabajo asegurado. No vas a encontrar consolación en que la situación económica esté bien en tu vida o la situación política del país. Vas a encontrar consolación interna, que es la consolación que Dios da solamente a través de Cristo. La Navidad es consolación. La Navidad no es comida ni bebida, aunque participamos con la familia. La Navidad verdaderamente es consolación, como Simeón lo estaba esperando. El segundo mensaje de la Navidad es que la Navidad es salvación. Observen en capítulo 2, versículo 30, cuando Simeón está orando, dice en versículo 30, versículo 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y esta es para mí quizá una de las expresiones más preciosas de toda la Biblia. Han visto mis ojos tu salvación. Realmente Simeón estaba hablando de la visión física, él podía observar la salvación, y lo más importante de esta mención es que la salvación no es simplemente un estado espiritual, lo cual realmente es cierto, Dios nos ha salvado de su propia ira, pero la salvación es más que eso. La salvación es primordialmente una persona, es la persona de Jesucristo. Jesús es el centro de la soteriología, o la teología de la salvación. Jesús es el centro de la salvación. Cuando Isaías anunció la llegada del Mesías en capítulo 40, versículo 5, habló de la gloria de Jehová y que toda carne juntamente la verá. En Isaías 45, 22, famoso texto que fue el texto que Dios usó para la conversión del pastor Charles Spurgeon, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En Isaías 52, 10 dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Cuando nació Jesús, se le dijo expresamente a José, el ángel le dijo a José que lo llamara Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A los pastores en Belén, el ángel le dijo, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y fíjense que para Simeón, la paz personal estaba asociada con la salvación. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. De alguna forma, Simeón no tenía la paz plena que precisaba hasta que no pudiera observar la salvación. Si bien no está expresamente relacionado a la redención de Simeón, sí lo está en cuanto a su gozo. Por eso dice que él bendijo a Dios cuando tenía al niño en sus brazos. Han visto mis ojos tu salvación. La salvación es una persona, por tanto la Navidad es salvación. La Navidad que comunica para muchos, como dije, comida y regalos, para la Biblia, la Navidad está comunicando lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 15, que es el don inefable. La Navidad es el don inefable, inexplicable de Dios, que es su Hijo, el Señor Jesucristo. Esto es la Navidad. La Navidad es salvación para tu vida. La Navidad es salvación para aquellos que ponen su confianza en el Señor Jesucristo. La Navidad es para todos aquellos que entienden que el nacimiento de Jesús no ocurrió para ser un personaje importante en la historia, sino para ser la salvación de Dios físicamente expuesta en este mundo, revelada a todos, para dar salvación a aquellos que creen en Él. El tercer mensaje de la Navidad es que la Navidad es bendición o juicio.
Observen en versículo 34, versículo 33. José y su madre María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Es esta la parte, yo diría, más angustiante de la profecía de Simeón, la parte más dolorosa de la profecía de Simeón y que estaban escuchando, especialmente dirigida a su mamá, porque el anciano bendice a los papás de Jesús, pero se dirige directamente a María y le dice que Jesús será causa de división. Para algunos será motivo de caída y para otros será motivo de levantamiento. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Para algunos motivo de caída y para otros motivo de levantamiento. Ahora vamos a ver un texto más en el Nuevo Testamento, pero Simeón lo que está haciendo aquí es resumir el ministerio de Cristo solamente a dos imágenes. El ministerio de Cristo lo reduce a dos imágenes solamente. Escuchen bien, no hay una imagen intermedia. Hay dos imágenes, algunos que caen y otros que son levantados. Y esto es una señal, dice el texto, que no será contradicha. No puede decirse nada en contra de esto. Unos caerán, otros serán levantados. Jesús dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. La persona de Jesús es causa de división. Realmente la Navidad llega a ser causa de división. La Navidad es una causa de división para este mundo, para quienes entendemos el significado de la Navidad y para los que no entienden el significado de la Navidad. Es una división. Juan 7:43 dice que hubo disensión entre la gente a causa de él, a causa de Cristo. Pero el pasaje al que me refería, o que quería hacer referencia en el Nuevo Testamento, se encuentra en 1 Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8. Versículo 6 para el contexto, en 1 Pedro 2 dice así: por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, presten atención, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro habló sobre esto. Pedro, que tenía un entendimiento claro de lo que era la piedra, la petra, la roca, como le enseñó Jesús en Mateo 16, el Señor Jesucristo. Y este es un aspecto de la Navidad que, como dije, no se puede esquivar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Jesús es una bendición para todos los que creen o un mensaje de juicio para quienes, sabiendo que ha venido como Salvador, no hacen caso a su obra en la cruz. Rechazan. Por eso Simón agrega al final que la muerte de Jesús, que es el símbolo en el dolor, o es el símbolo representado aquí en el dolor de María a través de toda la vida de Jesús, pero especialmente en la cruz, será para que sean revelados los pensamientos de sus corazones. Una espada traspasará tu misma alma. Realmente está apuntando al sufrimiento de Cristo en todo su ministerio, pero especialmente al final de su vida. Está sufriendo por causa de los pecadores, pero dice el texto que esto será, de esta forma, serán revelados los pensamientos de muchos corazones. Y en el Evangelio de Juan, Jesús dijo a Nicodemo que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace la luz viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, pero todo aquel que aborrece a la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esto es lo que está diciendo aquí Simeón. Van a ser revelados los pensamientos de muchos corazones. Así que la Navidad es un mensaje de gozo y es un mensaje de bendición para los que creen, pero es un mensaje de juicio inexorable para quienes lo rechazan. No importa qué tanto se rían, no importa cuánto coman, no importa cuánto disfruten el 24 o el 25 de diciembre, si no ponen su confianza en Jesucristo, la Navidad es paracaída para estas personas.
Pero si pones tu confianza en Jesucristo y entendés que esta Navidad tiene que ver con la obra de Cristo, este mensaje es para bendición y no para juicio para tu vida. Muy importante. Y finalmente, el cuarto mensaje de la Navidad es que la Navidad debe ser proclamada. Y aquí estamos en el turno de Ana, en capítulo 2 de Lucas, otra vez, versículo 38. Ya sabemos quién era esta mujer, y dice que presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Desde el día que Ana vio y escuchó lo que Simeón dijo, porque el texto dice que estaba allí ese mismo día. Ella no esperaba como Simeón, o sea, tenía esperanza, pero no imaginaba, no se nos dice el texto que ella hubiera recibido una indicación del Espíritu Santo. Así que sabemos que ella estaba allí, escuchó lo que Simeón dijo, teniendo al niño en sus brazos, y entendió que este era el Mesías. Y Ana en el templo, desde ese momento, tenía una sola misión. ¿Cuál era la misión de Ana? Hablar del niño a todos. No tenía otra labor en su vida que hacer. Durante tantos años había estado como una mujer viuda y haciendo oraciones, pero ahora tenía su labor más importante, que era mucho más amplia que el tema de orar y tener ayunos. Era el asunto de proclamar la salvación, proclamar la redención, proclamar a Cristo. No había otra labor que hacer. Imaginamos a esta anciana llena de gozo y hablando y proclamando del niño a todos. Así, Ana se une con la redención de Jesús a la consolación de Jesús que estaba esperando Simeón. Porque escuchen lo que dice Isaías 52:9. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Consolación y redención en un mismo texto, Isaías 52:9. Ana no estaba haciendo otra cosa que lo que también dijo el profeta Isaías en capítulo 40, versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Qué preciosa revelación de Isaías, qué realidad análoga que hay aquí con la vida de Ana y la vida de Simeón. Pero este es el mensaje, el cuarto mensaje de la Navidad. Y es que la Navidad tiene que ser proclamada. Debe ser anunciado que Jesús vino a consolar y vino a redimir. No es un asunto de pan dulce, de sidra, de turrón o lo que sea, que no está mal, pero no es este el mensaje de la Navidad, no es el mensaje de la confraternidad de familia, no es el mensaje de las familias unidas, del amor y la paz y todo esto. Es un mensaje de redención, es un mensaje de consolación y un mensaje de redención. Y quiera Dios que a través de estos 4 mensajes que nosotros hemos visto hoy, que la Navidad es consolación, que la Navidad es salvación, que la Navidad es redención o juicio y que la Navidad debe ser proclamada, que a través de este cuádruple enseñanza nosotros podamos en este día y en el resto de nuestra vida recordar que nosotros creemos que Jesús vino a salvar, no vino solamente a darnos un buen tiempo y un buen ejemplo, vino a salvar, vino a redimir y vino a consolar. Que Dios realmente les bendiga, queridos hermanos, tengan una muy, muy feliz Navidad. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te agradecemos tanto por el mensaje de la Navidad. Gracias por la vida de hombres como Simeón y de mujeres como Ana, que entendieron la consolación y la redención, que entendieron también que esto debe ser proclamado, pero que entendieron también que no hay un punto medio, hay un juicio o hay una bendición que emana de este mensaje de Navidad, del nacimiento de Cristo. Te pido por todos los que están aquí presentes, para que puedan examinar sus corazones y saber si entienden el significado de la Navidad. Y te pido por aquellos que no lo entienden, aquellos que simplemente creen que la Navidad es un tiempo de reunirse en familia y comer y beber y disfrutar y pasar un buen tiempo, para que puedan captar el mensaje de salvación y redención en Cristo Jesús, que este niño vino para morir, vino para salvar, vino para dar paz a los corazones que estaban sin Dios y sin esperanza y sin Cristo.
Y te pido por todos aquellos que sí hemos creído en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, para que podamos proclamar este mensaje, para que podamos mostrar a otros que va mucho más allá de una reunión y de un tiempo con otros a quienes amamos. Es el hecho de amar a uno que vino a dar su vida por nosotros y a morir por nuestros pecados. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.